Excelentes tiempos sean los que estén viviendo, mis amados hermanos. Les doy la bienvenida en esta hora a nuestro buen tiempo. Si es mañana, tarde o noche, cuando nos esté mirando, sea usted bienvenido a este espacio de lectura y de reflexión bíblicos en esta hora. Bienvenidos todos, estamos muy agradecidos con Dios, porque este nuevo día podemos acercarnos una vez más, mis amados, a compartir un capítulo de la Biblia. Qué mejor manera de ir capítulo por capítulo, aprendiendo, comprendiendo, obedeciendo todo lo que estamos mirando en este espacio. Mi amado, siéntase bienvenido de comentar por allí en el chat. Sienta también la libertad de compartir esta transmisión con todo aquel que usted guste bendecir. Damos gracias a Dios y la gloria sea siempre para Él. Le recuerdo que el día de hoy estamos en lo que viene siendo el capítulo número 3 del libro de los Hechos. Así es que sin más, mis amados, vámonos directamente a este capítulo número 3 y enseguida pasamos a lo que es el comentario del capítulo. Mis amados, sean todos bienvenidos. Capítulo 3. Curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: «El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo». Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: «En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra». A vosotros primeramente Dios,
habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Capítulo. El capítulo 4, primeramente Dios, el día de mañana lo estaremos mirando, mis amados, pero vámonos en este momento a lo que viene siendo el comentario de este capítulo número 3, para ampliar de esta manera un poco más en lo que viene siendo el contenido de este capítulo. Sean todos bienvenidos en esta hora a este buen tiempo. Les repito, un espacio de lectura y de reflexión bíblicos. De estos 26 capítulos que contienen 26 versículos, que contiene el capítulo 3, podemos aprender lo siguiente. En el número 1, los judíos acostumbraban a orar 3 veces al día. En la mañana, estos eran los horarios generalmente, mis amados, a las 9 de la mañana, en la tarde a las 3 y en la noche a la puesta de sol. En estos horarios los judíos devotos y los gentiles temerosos de Dios a menudo iban al templo a orar. Pedro y Juan iban al templo a las 3 de la tarde cuando se menciona esta historia. En el versículo 2, cuando se refiere a la puerta la hermosa, era una entrada al templo, no a la ciudad. Esta era una de las entradas favoritas y muchas personas pasaban por allí cuando iban a adorar. El cojo mendigaba en un lugar en el que la mayoría podía verlo. Continuando en los versículos 5 y 6, nos menciona que este mendigo pedía dinero. Pero Pedro le dio algo mucho mejor: la posibilidad de usar sus piernas. A menudo le pedimos a Dios que resuelva un pequeño problema, pero Él quiere darnos una nueva vida y ayudarnos en todos nuestros problemas. Cuando le pedimos ayuda a Dios, mis amados, Él puede decirnos: he conseguido aún algo mucho mejor para ti. Así que pídale a Dios lo que usted quiere. Pero no se sorprenda cuando Él le dé lo que en verdad necesita. En el versículo 6 podemos ampliar que en el nombre de Jesucristo, esta frase, ¿qué es lo que significa? O sea, por la autoridad de Jesucristo. Los apóstoles sanaban mediante el poder del Espíritu Santo y no por ellos mismos. Hoy en día, mis amados, si llegan a ocurrir milagros en las congregaciones, sigue siendo también a través del Espíritu Santo, cuando es voluntad de Dios, claro está, porque déjeme decirle, mi amado hermano, es otro tema completamente aparte. Pero hay una dimensión en la cual el enemigo también puede hacer obras sobrenaturales. Muchos podrán decir, pero ¿cómo? Sí, mis amados. Les recuerdo en la historia cuando Moisés fue a rescatar al pueblo con Faraón, que por ahí cuando lanzó lo que era el cetro que traía, el bastón, pues el cayado, ¿verdad?, que se transforma en serpiente. También los magos que estaban al servicio de Faraón hicieron lo mismo. Y bueno, eso es un ejemplo, ¿verdad? Pero déjeme decirle que sí, el enemigo también opera en esta parte. Pero específicamente en los apóstoles, cuando ellos sanaban mediante el poder del Espíritu Santo, lo hacían en el nombre, o sea, con la autoridad de Jesucristo. Cuidado también con eso, mis amados, versículos 7 al 10. En su emoción, el hombre que antes era cojo empezó a saltar y a correr por los alrededores. Él también alabó a Dios. Y los demás se sorprendieron también ante el poder de Dios. Mi amado hermano, hermana, no olvide agradecer a las personas que lo ayudan, pero también recuerde alabar a Dios por sus bendiciones. ¿Algo necesario, mi amado hermano? Claro que sí. Por otra parte, en el versículo 11 nos encontramos: el pórtico de Salomón era una galería cubierta o una entrada con columnas. Continuando en este versículo 11, nos menciona que Pedro tenía una audiencia y aprovechó la oportunidad para hablar acerca de Jesús. Con claridad presentó su mensaje diciendo: número 1, ¿quién es Jesús? Número 2, ¿cómo lo rechazaron? Número 3, ¿por qué el rechazo fue fatal? Y 4, ¿qué necesitaba hacer para cambiar la situación? Él les dijo que todavía tenían una oportunidad. Dios seguía ofreciéndoles la oportunidad de creer y aceptar a Jesús como Mesías y Señor. El despliegue de la misericordia y la gracia de Dios, como la sanidad del cojo, a menudo originan momentos de enseñanza.
Pero aquí la invitación para nosotros, mis amados, es que oremos para tener valor como Pedro. Y para que estas oportunidades pues se hagan presentes para poder hablar de Cristo, ¿verdad? Que así sean nuestras vidas, mis amados. Continuamos el versículo número 13. Pilato decidió soltar a Jesús, pero la gente le pidió que liberara a Barrabás, un asesino, según Juan, que ya lo vimos, capítulo 19, versículos 1 al 16. Cuando Pedro dijo: a quien vosotros entregasteis y negasteis, quiso decir exactamente eso. Solo unas semanas antes se enjuició y dio muerte a Jesús allí en Jerusalén. Así que no era un hecho distante del pasado. Muchas de estas personas oyeron hablar de esto y algunos quizás tomaron parte al condenarlo. Oiga, qué tremenda esta parte, ¿verdad? Cuando Pedro confronta de esta forma y les recuerda este suceso que, como lo vimos en el capítulo del día de ayer, habían pasado aproximadamente 50 días de que Jesús había resucitado. Recuerde que durante 40 días estuvo con ellos, ascendió al cielo y después que ascendió al cielo pasaron solamente 10 días para que sucediera esto del Pentecostés. Continuamos, versículo 15. Los líderes religiosos pensaron que dieron fin a Jesús al crucificarlo, pero su convicción se vino abajo cuando Pedro les dijo que Jesús resucitó y que esta vez no podrían matarlo. El mensaje de Pedro enfatiza que, número 1, el pueblo y los líderes religiosos mataron a Jesús. Número 2, Dios lo resucitó. Y número 3, los apóstoles eran testigos de ese hecho. Después de poner al descubierto los pecados e injusticias de estos líderes, Pedro mostró el significado de la resurrección, el triunfo y el poder de Dios sobre la muerte. Mis amados, para mí estos son temas fundamentales en nuestro andar cristiano. El comprender lo mejor que podamos y creer también esta parte, ¿verdad?, de lo que significa la resurrección, el triunfo, el poder de Dios sobre la muerte. Que el Señor nos ayude, mis amados, pero Cristo vive. Tenemos un Dios que vive y reina. Versículo 16. Jesús, no los apóstoles, recibieron la gloria por la sanidad de este hombre cojo. En esos días, el nombre de un hombre representaba su carácter, respaldaba su autoridad y poder. Así que, usando el nombre de Jesús, Pedro mostró quién le dio autoridad y el poder para sanar. Los apóstoles no podían enfatizar lo que ellos podían hacer, sino lo que Dios podía hacer a través de ellos. El nombre de Jesús no puede usarse como algo mágico, mis amados. Debe usarse con fe. Cuando oramos en el nombre de Jesús, debemos recordar que es el mismo Jesús, no solo el sonido de su nombre, quien da poder a nuestras oraciones. Entonces, mi amado hermano, le invito a que tenga presente, cada vez que usted dice en el nombre de Jesús, estamos apelando completamente a la persona, sabiendo que es alguien real, alguien vivo. Es como si alguien lo manda a la tienda, ¿verdad? Y imagínense que el dueño de, no sé, un ejemplo, el dueño de Walmart le dice: vaya y traiga esto, no pídanlo por allí. Usted va y dice: no, pues en el nombre de tal persona vengo a que me den esto, ¿no? Si es una persona importante que tiene esa autoridad, pues la van a obedecer. Bueno, nosotros tenemos todo en el nombre de Jesús, mis amados. Tanto la gloria como lo que llegamos a hacer o pedir es en su nombre, es con su autoridad, pero no son las palabras. No es un abracadabra, ¿verdad? No es una frase que se dice a la ligera. No, mis amados. Es quien da poder a nuestras oraciones, su persona. Desde ese tiempo los apóstoles no recibían la gloria a ellos. No tengo oro ni plata, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Y se da la orden. Señor nos ayude, mis amados. Versículo 18.
Esta profecía se halla en el Salmo 22 e Isaías 56. Pedro les explica la clase de Mesías que Dios envió a la tierra, porque recuerde que los judíos esperaban un gobernador, un siervo, más bien alguien que derrocara al imperio romano, pero no a un siervo sufriente. Y aquí Pedro explica esta parte. Versículo 19. Juan el Bautista preparó el camino para Jesús, predicando el arrepentimiento. El mensaje de salvación de los apóstoles también llamaba al arrepentimiento, reconociendo el pecado y alejándose de él. Sabe que muchas personas hoy en día quieren los beneficios de estar identificados con Cristo, pero muchos de ellos quieren hacer esto sin apartarse de su pecado y sin admitir su propia desobediencia. Mi amado hermano, sepa por favor que el primer paso para recibir perdón es el confesar los pecados y alejarnos también de ellos. Hay una nota en el versículo 38 del capítulo 2 que vimos el día de ayer. Así que mi amado hermano, por favor, importante, usted se va a acercar a Cristo, pues tiene que reconocer que le ha fallado, tiene que reconocer que ha pecado. Recuerde que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, por otra parte, usted sepa que es pecado. Todo aquello que nos aleja de Dios es errar al blanco, es desviarnos del propósito. Entonces, la Biblia deja claro, ¿no?, en los mandamientos que nos alejan de Dios: el mentir, el matar. Jesucristo lo lleva todavía más allá, ¿verdad? En los evangelios nos hablaba acerca de ni siquiera enojarnos con el hermano. Cuando mencionaba acerca de no tomar la mujer del prójimo en adulterio, decía Jesús: ni siquiera la desearás en tu corazón. Entonces, mis amados, todas estas cosas que todos hemos hecho en alguna vez, o sea, el que diga que no ha pecado, mi amado, es mentiroso. Está mintiendo y ya está pecando. Porque todos tenemos esa semilla. Así que todos tenemos que dar este primer paso. ¿Cuál es? Para recibir el perdón, pues es confesar: Señor, soy pecador. ¿Para qué necesitaría un perdón si no confieso que soy pecador? Y la otra es, una cosa es confesar el pecado, pero también hay que alejarse de él. Porque yo puedo decir: ay, sí, Señor, perdóname por ser mentiroso, pero inmediatamente continuar mintiendo. No, mis amados, no funciona así. Así es que por favor preste atención. Versículos 19 y 20. Cuando nos arrepentimos, Dios no solo promete limpiar nuestro pecado, sino también darnos un descanso espiritual. Mire qué precioso eso. Es por eso que, híjole, mi amado, cuando usted y yo genuinamente pedimos perdón y nos alejamos del pecado, hay una libertad. Hay gente que dice: hasta me siento ligerito. Claro que sí, mi amado, el peso que estaba allí se ha ido. Al principio el arrepentimiento parece doloroso porque es difícil renunciar a ciertos pecados, pero Dios le dará un mejor camino, mi amado. Como Oseas prometió, aquí está el versículo: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oseas 6:3. Le hago esta pregunta en esta hora a usted, mi amado hermano: ¿siente la necesidad de descanso para su alma? ¿Cómo se encuentra este día, mi amado? ¿Se encuentra tal vez cargado? ¿Se encuentra tal vez necesitado? Yo le invito a que por favor se vuelva al Señor. Siente esa necesidad en su alma, vuelva hacia Él. Mi amado, en Él te encontramos toda libertad y descanso, ¿verdad? Plenitud. Versículo 21. Hasta los tiempos de la resurrección de todas las cosas. Esto señala la segunda venida de Cristo, el juicio final y la expulsión del pecado del universo, mis amados, en esta frase. Versículo 21 y 22. La mayoría de los judíos pensaban que Josué era este profeta que Moisés anunció en Deuteronomio 18:15. Pedro dijo que era Jesucristo. Quería mostrarles pues que su tan esperado Mesías había llegado. Él y todos los apóstoles llamaban a la nación judía a arrepentirse y a creer, a tomar conciencia de lo que hicieron a su Mesías.
A partir de este punto, mis amados, vemos a muchos judíos rechazando el evangelio. Así que el mensaje fue también a los gentiles, y muchos de ellos abrieron sus corazones para recibir a Jesús. Y mire que esto hoy en día, mis amados, nos hace también parte de haber recibido este maravilloso regalo y también pasar a ser parte, ¿verdad? Versículo 24. El profeta Samuel vivió durante la transición entre los jueces y los reyes de Israel, y se consideró como el primero en sucesión de profetas. Ungió al rey David, fundó la descendencia real davídica, de la cual vino el Mesías. Todos los profetas señalaron a un Mesías futuro. Si desea más información acerca de Samuel, este profeta, puede ver su perfil en el primer libro de Samuel, capítulo 8. Versículo 25. Dios le prometió a Abraham bendecir al mundo mediante sus descendientes, la raza judía. Esto se encuentra en Génesis 12:3, del cual el Mesías vendría. Dios intentó que la nación judía fuera apartada y santa, que enseñara al mundo acerca de Dios, presentando al Mesías, y que cumpliera su obra en el mundo. Después de los días de Salomón, la nación renunció a su misión de hablarle al mundo de Dios. Y ahora en los tiempos apostólicos, al igual que cuando estuvo Jesús en la tierra, Israel pues rechazaba a su Mesías. Qué tremendo, mis amados. Hoy en día continúa, mis amados, pues ¿cómo le podemos decir? Una lucha entre recibir el mensaje o no, reconocer o no. En ocasiones hay ataduras que van más allá de nuestro simple razonamiento, mis amados. Pero otras veces es cuestión solamente de que usted tome una decisión y que permita que la palabra genere en usted esa fe. Permita que el Espíritu Santo también obre en su vida. De nuestra parte está el querer compartir con cada uno de ustedes, pues, lo que la Biblia nos dice. De nuestra parte está el querer, mis amados, abrazar, obedecer lo que la Biblia nos enseña. Te recuerdo que todas las cosas pasarán, cielo y tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Así que, mi amado hermano, apropiémonos de esa palabra para nuestras vidas y corazones. A Dios sea la gloria por siempre y para siempre. Mi amado hermano, le bendigo en el amor del Señor. Estuvo corto este capítulo, pero no menos significativo que otros. Así es que la invitación, yo creo, está clara. Si va a pedir algo, pídalo en el nombre de Jesús. Y si usted, mi amado, ocupa un descanso para su alma, yo creo que hay que acercarnos confiadamente al trono de la gracia y con humildad reconocer cuánto le necesitamos, mi amado hermano. Por favor, deja a un lado todo orgullo, toda altivez, toda autosuficiencia, mis amados. Sabe que el Señor no puede depositar algo en un lugar que se encuentra ocupado. Es como si usted quisiera tomar agua y el vaso donde va a tomar el agua está lleno de, pues no sé, de sal o de otro ingrediente o condimento. Pues obviamente si usted quisiera tomar esa agua, pues no va a poder. Necesita vaciar primero lo que traiga ese vaso para poder llenarlo y así tomar, ¿no? Nuestras vidas en ocasiones están así, mis amados. Queremos del Señor, pero andamos llenos de... Pues de qué, mi amado, usted dígame. Usted se conoce mejor. En ocasiones puede ser estrés, en ocasiones puede ser depresión, en ocasiones puede ser preocupación, en ocasiones tantas cosas de las cuales usted y yo podemos llenarnos. Algunas son válidas en el sentido que son necesidades genuinas, pero muchas veces, mi amado hermano, simplemente son pensamientos que pues se han desembocado en nosotros o que hemos dado cabida o permitido que hagan un nido, ¿verdad?, en nosotros. Y son cosas que ni nos edifican, ni nos ayudan, ni nada. ¿Por qué no se despoja? Dígale, Señor, perdóname. Perdóname porque si usted tiene claro cuál es su pecado, confiésalo delante de Dios y apártese de él, mi amado hermano. Recuerde que no hay cosa más engañosa que el corazón. En ocasiones nuestras intenciones
son unas delante de Dios. Pero escuché una frase que se me hizo real. Esto no está en la Biblia, para que no lo busque. No viene ahí. Dice que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y es una realidad. Hay gente que quiere hacer el bien. Tengo la intención de obedecer a Dios. Tengo la intención de hacer el bien a los demás. Tengo la intención, o mis intenciones son buenas, pero al final de cuentas, si no se es una realidad, si no se despoja, si no obedece, pues es una intención, mi amado. Así que obedezcamos. Entrégale al Señor. Es precioso. Tenía mucho que no recordaba la frase también de pruebe al Señor. Por ahí dicen, y si no funciona, le devolvemos sus pecados. No se preocupe. Es broma todo esto. De lo último. Pero bueno, mis amados, le bendigo en el amor del Señor. Primeramente, Dios, el día de mañana, si Dios nos permite, por acá nos vemos para continuar con el capítulo 4 del libro de los Hechos. Les bendigo primeramente, Dios. Ánimo, excelente día, excelentes tiempos para todos. Bendiciones, mis amados.